que le correspondemos al amor que Él nos tiene. Jamás se podrá igualar el amor de una persona, que una persona le pueda tener a Dios, con el amor que Dios nos tiene. Pero Él sí espera de nosotros un poco de retribución, y podemos retribuirle a Dios amor cuando reconocemos que por Él vivimos, que dependemos de Él, que Él es el que sostiene nuestras vidas, que Él es el que le da vida y sentido a nuestra vida. Entonces yo puedo retribuir. Cuando yo no tengo esa capacidad, yo no considero a Dios. Se lo dice una persona que no creía en Dios y que no reconocía a Dios. Por lo tanto, pues, como no lo conocía ni lo reconocía, pues no lo amaba. Pero cuando empecé a reconocer quién era Dios en mi vida, entonces yo pude disponerme para hacerme el espacio. Y le agradezco a Dios que en mí se hizo ese buen hábito. Le agradezco a Dios, porque es necesario que así vivamos. O sea, este culto es de media semana y el domingo es el día del Señor. O sea que realmente lo que hacemos un poco extra, si se puede nombrar así, es este culto, porque el domingo es el día del Señor. Ese día pues es de Él. Este día, jueves, pues, si se puede entender así, le repito, es algo extra que estamos haciendo, pero que es muy necesario para nuestra iglesia. Así que le felicito porque usted está aquí y le exhorto a que no deje de hacerlo. Amén. Bueno, los niños pueden, los adultos, si pueden llevar a sus pequeños abajo, a la parte de abajo, ahí hay un salón y van a estar los maestros impartiendo las clases, o un maestro impartiendo clases a sus hijos. Hoy no hay niños, voy a bajar. Ah, bueno, qué bueno, gloria a Dios. Pero si hay alguien más, pues adelante, hágalo, por favor, con toda confianza. Hija, ¿me puedes ayudar a guiarla, por favor? Guíala. Ah, gracias. Ya voy, gracias. Bueno, pues entramos a la palabra ahora sí. Lo que le comenté ahorita al principio solo era un comentario, no es lo que le quiero compartir. Lo que le quiero compartir va de la mano con lo que hablábamos el día domingo sobre confiar en Dios. Y el tema se llama ¿cómo puedo vivir en la palabra de Dios? A forma de pregunta, ¿cómo puedo vivir en la palabra de Dios? Y el primer verso que voy a usar para poder comprender este tema es Amós 3:3. Es un verso muy famoso, muy conocido, que habla sobre que no pueden caminar dos personas si no están en el mismo sentido. Dice, andarán dos juntos si no estuvieren de acuerdo. Ahí, solo hasta ahí. Solo el 3:3, por favor, es el que vamos a usar para empezar. Entonces, el tema es, ¿cómo puedo vivir en la palabra de Dios? Y la primera cita bíblica de apoyo es Amós 3:3. Y esa cita hace una pregunta: ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Cuál cree que sea la respuesta? No se puede. No se puede que dos personas que no tengan el mismo sentir puedan caminar juntos. Cuando una persona, hablando de dos personas, cuando una de ellas no piensa similar a la otra, va a haber desacuerdo. Y en el desacuerdo hay desunidad. Si es correcto decir así, ¿verdad? En el desacuerdo hay desunidad. Y en la desunidad, aunque estén juntos físicamente, no van caminando hacia la misma dirección.
Repito otra vez. Cuando una persona, hablando de dos personas, cuando una de ellas tiene una forma de pensar y la otra persona tiene otra forma de pensar, hay desunidad. Y en la desunidad, aunque estén juntos físicamente, no van caminando hacia la misma dirección. Por eso, en el libro de Job, Dios le reclama a Job y le dice: ¿me juzgarás a mí para justificarte tú? O sea, Dios le dice a Job: tú y yo no somos iguales. Job, en ese momento que se encontraba de angustia y de tanto dolor, no tenía una explicación de por qué estaba viviendo lo que estaba viviendo. Pues él no encontraba razón. Y hablaba tanto Job de cosas que no entendía, porque él mismo lo reconoce en el capítulo 42. Cosas que no entendía ni sabía. Él solo hablaba porque hablaba desde el dolor, hablaba desde el sufrimiento, y llegó a cuestionar a Dios. Y Dios básicamente le dice: Job, tú y yo no somos iguales, y tú no entiendes lo que estás pasando ahora porque no ves como yo veo, porque no entiendes lo que yo entiendo. Y entonces Dios le empieza a hacer unas preguntas tremendas a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Te pedí opinión a ti. ¿Cuánto debería medir la tierra? ¿Dónde debería ir la luna, el sol? No dice eso la Biblia, pero eso es lo que da a entender. ¿Dónde debería ir? Te pedí opinión a ti. ¿Tú le pusiste nombre a cada estrella? No, pues no. No somos iguales. Y es ahí donde hay una desunidad y donde no se puede caminar juntos. Yo le digo algo con mi corazón: caminar con Dios no es fácil, pero es seguro. Dígale al que está a su lado: caminar con Dios no es nada fácil. Dile: pero si te digo nada, es nada. Dile: pero es seguro. Crea eso. Caminar con Dios no es fácil, pero es seguro. Dios, por ejemplo, le dice a Abraham: quiero caminar. Déjame ese verso, no lo vayas a cambiar, ahí déjame. Quiero caminar, Abraham, te invito a un proyecto que tengo para ti. Mira, hermano, la gente, hablando del sentido natural, no espiritual, si una empresa grande de poder le hiciera la invitación a una persona aquí en la tierra, que esa persona necesitara un recurso, o principalmente eso, un recurso, o realizarse en alguna carrera o en algo, y la empresa lo invita, le dice: nada más que tienes que moverte de tu ciudad, no vas a vivir ya más en Izcalli, tienes que irte hasta otro país, a veces a Estados Unidos, a Canadá, Francia, Alemania. La gente, cuando entiende esa invitación, le dice a la empresa, no le dice a la empresa: pues déjeme ver. No, esa persona, como tiene hambre de realizarse, como tiene necesidad, dice: va, vámonos. Y no la piensa y se va. Bueno, Dios le dice a Abraham: tengo un proyecto para ti, Abraham. Solo necesito algo. Sal de tu tierra y de tu parentela. Génesis capítulo 12. Sal de tu tierra y de tu parentela y sígueme. Como le dijo Dios a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y sígueme. Le conviene a usted y a mí hacernos el pensamiento de Dios para caminar con Él. No nos conviene ser como somos y que Dios
y que querramos que Dios nos siga a nosotros. Porque aunque Dios nos siga a nosotros, usted y yo no conocemos el camino, Él sí. Decía mi pastor el domingo, dice Dios es el que creó la tierra y tiene aquí en la tierra más de 4,000, 5,000 años. Usted y yo vamos de pasada aquí, no conocemos el camino, Él sí. Y decía Dios a través de mi pastor, busque el consejo de Dios. Mire lo que le dijo Dios a Job: invalidarás tú también mi juicio, me condenarás a mí para justificarte tú. ¿Tienes tu brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Hasta ahí. Génesis capítulo 2. Dios le estaba diciendo en esos versos que leímos de Job, Dios le estaba diciendo a Job: tú y yo no somos iguales, Job. Tú piensas distinto, yo pienso distinto. Tú ves distinto, yo veo distinto. Y yo le digo a usted, sacando en conclusión, nos conviene no pensar como nosotros pensamos, sino rendir nuestros pensamientos para pensar como Dios. Para que entonces podamos caminar Dios y nosotros juntos, en unidad, en armonía, en acuerdo. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios quería sacar a Abraham de su tierra y de su parentela? Dios no podía cumplir el propósito que tenía para Abraham en Ur de los Caldeos, que es donde vivía Abraham. ¿Qué es eso que truena desde la otra vez tronó también? ¿Cómo? El maletín. Ah, ok. Pensé que había demonios aquí, iba a reprender. Que no truene, hija, por favor, acuéstalo mejor o déjalo a otro lado. Gracias. Escuche. ¿Por qué Dios le pide que salga? Porque Abraham vivía en una tierra idólatra, donde había Abraham crecido con una forma y una mentalidad, una forma de ser y una mentalidad que había adquirido de sus padres. El papá de Abraham se dedicaba a hacer ídolos. Y Dios dice: yo quiero hacer algo grande contigo, pero necesito que salgas de tu tierra y de tu parentela. ¿Por qué Dios? Si le preguntara a Abraham, la respuesta sería: porque tú tienes una forma de ser que ellos te inculcaron a ti, y yo tengo otra forma de ser que no tiene nada que ver con lo que te inculcaron. Si no te saco de ese lugar, todo lo que yo te hable lo vas a anular, lo vas a creer un momento, pero después te va a parecer locura en el razonamiento que tú tengas de lo que ya tienes sembrado. Todas las personas tenemos una forma, una estructura de ser, una estructura que Dios quiere derribar para que Él plante lo nuevo en nosotros. Lo nuevo es su pensamiento y lo nuevo es su palabra, para que estemos juntos y caminemos en armonía con Él, y entonces Él nos pueda llevar al propósito que Él tiene para nuestras vidas. Sal de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas, hasta ahí, todas las familias de la tierra. Dios le dio una palabra a Abraham. Así como Dios le ha dado a usted muchas palabras, en la Biblia hay muchas promesas y Dios le ha dado a usted muchas palabras. La pregunta es: ¿cómo vivir en la palabra que Dios me ha dado? ¿Cómo vivir en la palabra de Dios? ¿Cómo vivir? Y lo primero es: no puedo caminar con Dios si yo no estoy de acuerdo con Él y con su palabra. Entonces, le voy a dar algunos puntos que aquí anoté. ¿Cómo vivir en la palabra de Dios? Pero antes de decírselos, quiero decirle: la diferencia entre alguien que viene y escucha la palabra de Dios a alguien que vive en esa palabra es abismal. Usted puede venir cada jueves, cada domingo, cada que vamos a tener veladas de oración también en el año, lo vamos a programar. Ténganos paciencia, estamos trabajando en ello. Vamos a tener veladas de oración. Cada que usted venga a un culto, a una velada de oración, a algo que tenga que ver con Dios,
la diferencia entre oír la palabra y vivir en ella es abismal. Puede usted venir cada jueves, cada domingo, cada velada, cada que hay un invitado, predicador, y usted recibir la palabra y atesorar la palabra, pero si usted no vive en ella, usted vivirá siempre esperanzado, pero nunca verá. No sé si me explico. Hay una diferencia abismal, fuerte. Alguien que vive en la palabra no tiene que tener mucho tiempo en Cristo para ver la mano de Dios. Alguien que solo ha oído la palabra pero no vive en ella, le pueden pasar años y su vida no manifiesta grandes cambios conforme al poder que la palabra tiene para hacer. Mire, le voy a dar decimos, no sé si aquí también digan, un quemón, una probadita del poder de la palabra de Dios. Hebreos 11:3, por favor. Hebreos 11:3. Parece el chavo del 8 aquí, hermano. Se callaba el profesor Girafales y el chavo del 8 se quedaba hablando que el profesor longaniza, que no sé qué. Hebreos 11:3. Fíjese, si tienes, vamos a leer este, voy buscando versión TLA. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Fíjese cómo creó Dios el universo. Por la palabra de Dios. ¿Me está siguiendo en la lectura? Fíjese cómo constituyó Dios el universo. Por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Ahora, TLA, por favor, hija. El mismo verso, versión TLA. Y nosotros creemos que Dios creó el universo. ¿Cómo lo creó? Por el poder de la palabra. La palabra es poderosísima, hermano. La palabra puede cambiar el rumbo y la dirección de una persona. La palabra tiene un poder extraordinario para mudar el corazón del ser humano. Dice la Biblia en Hebreos 4:12 que es como una espada de 2 filos que penetra hasta partir el alma, separa el alma del espíritu y penetra hasta las coyunturas, hasta los tuétanos, discierne las intenciones del corazón. La palabra de Dios es poder de Dios. El que vive en ella, vive en el poder de Dios. El que vive fuera de ella, vive en su recurso, en su capacidad. Imagine usted, lo he predicado muchísimas veces. Versión Reina Valera, el mismo verso. Lo he predicado muchísimas veces. Dice la Biblia que habla de varios casos, pero 2 casos en particular. Un hombre llamado Zacarías y su mujer Elizabeth, ambos eran estériles y no había posibilidad de forma humana de que pudieran tener un hijo. Si ellos vivieran en sus recursos, nunca iban a poder ver ni abrazar un hijo en sus brazos. Nunca. Porque Elizabeth era vieja y era estéril y él ya era de edad avanzada. Vivir en la palabra de Dios es vivir en el poder de Dios. Vivir fuera de la palabra de Dios es vivir en mis fuerzas, en mis recursos, en mis capacidades. Y le digo algo, hay cosas que usted y yo, Dios nos dio mucha capacidad, pero hay cosas que a usted y a mí no nos alcanza para poder ver lo que queremos ver. Yo quiero ver en este lugar familias restauradas. Yo quiero ver en este lugar hombres y mujeres que sirven a Dios. Pero le digo algo, si yo veo en mi carne, en mi capacidad, yo digo, no, ¿cuándo para que el otro pueda servirle a Dios? No. Pero aquí no se trata de qué ve Daniel, aquí se trata de qué ve Dios y qué dijo Dios de Alondra. No sé si me explico o no. Usted tiene una palabra que fue dada desde antes de la fundación del mundo. Vivir en la palabra es caminar hacia el cumplimiento de lo que Dios dijo que haría con usted y conmigo. Como que no está conectada la palabra, así lo siento. ¿Cómo quiere vivir usted? ¿En sus fuerzas o en el poder de Dios? En el poder de Dios. Es necesario vivir en la palabra. No hay más. Sus fuerzas son limitadas. La palabra de Dios, ni más ni menos, creó el universo.
las constelaciones, las galaxias, el sol, la tierra, el mar, la luna, todos los animales, todo. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, y las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Diga otra vez conmigo: vivir en la palabra de Dios es vivir en el poder de Dios. Diga: vivir fuera de la palabra de Dios es vivir en mi capacidad. Solo le pongo otros dos ejemplos y ya. Le dije que eran dos. El otro no se lo voy a desarrollar, uno sí. El otro es Abraham y Sara. Estéril también, y viejo también. Y ya no había posibilidad de que tuvieran un encuentro sexual y pudieran menos procrear. Pero dice la Biblia en Romanos que Abraham estaba casi muerto. Es tremendo. O sea que Abraham, en su capacidad, no podía tener contacto sexual con su esposa, aunque él quisiera. Y en ese entonces no había Viagra ni nada de eso que ahora venden. Era Abraham en su fuerza. No, pues ¿cuándo? Dice la Biblia que estaba casi muerto. ¿Cómo le salió fuerza a Abraham? Ah, es que esa noche Sara se puso un baby doll que nunca se había puesto. No, nada que ver. Nada que ver. Ese casi muerto recibió fuerza porque se introdujo en la promesa. Y cuando se paró en la promesa, no sé de dónde ni cómo, le salió fuerza para poder tener el contacto sexual con su esposa. Y cuando ella se introdujo en la palabra, no sé de dónde le salió fuerza para fortalecer la matriz, para que un niño pudiera estar dentro de ese vientre que ya no tenía vida para dar vida. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como que muerto. Imagínate, Abraham tenía dos opciones: o en su fuerza querer ver la mano de Dios, o meterse a la palabra y caminar con Dios y ver lo que Dios dijo que haría con él. Y él decidió creerle a Dios. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, se metió en la palabra, sino que se fortaleció en la fe, creyó en la palabra, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Yo le digo esta noche, hermanos, es mejor vivir en la palabra de Dios que fuera de ella. Amén. ¿Qué es vivir en la palabra de Dios? A ver si entendió. Es vivir en el poder de Dios. ¿Qué es vivir fuera de la palabra de Dios? Digan conmigo como Abraham, digan conmigo como Abraham. Digan, de 100 años no iba a poder. Ni Sara. Métase a la palabra. Vive en la palabra. Pedro, mire, este ejemplo es poderoso. Pedro, ven a Jesús, los discípulos, caminar sobre el agua. Viene Jesús caminando a ellos y de repente se turban y dicen: un fantasma. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tenemos miedo. Y Jesús les habla a la distancia y le dice: tranquilos, no teman, yo soy. Y entonces Pedro, fíjese bien lo que es vivir en la palabra y lo que es vivir fuera de la palabra. Pedro le dice a Jesús: maestro, si eres tú, manda a que yo vaya hacia ti. O sea, le dice: maestro, Jesús, si eres tú, dame una palabra para que mis capacidades humanas dejen de operar y empiece a operar el poder de Dios en mí. ¿Sabe algo? Le quiero decir algo esta noche que yo venía meditando hoy. Ayer estuve como hasta las 3 de la mañana. Ya me iba a ir a mi casa y se olvidó en la iglesia el pastor algo que dejó ahí. Y él ya estaba en su casa y le dije:
Yo iba a llegar temprano por primera vez, hermano, y dije, no, pues voy a descansar bien chido y todo. Eran como cerca de las 12, dije, no, pues ahorita gloria a Dios, voy a recuperar el sueño, ahora sí. Y le digo, ¿quiere que le lleve? No, dice, ¿cómo crees? No, de verdad no tengo tema. Y se lo dije con mi corazón, de verdad. Dice, pues no te voy a decir que no, pues si quieres, dale, me regreso a la iglesia, se lo llevo a su casa y estuvimos como hasta las 3 de la mañana. Y él me decía algo. Y me dijo, dice, mira, el que no es llamado, búscame, ¿ya tienes esa de Pedro, por favor? El que no es llamado a servir a Dios, no va a poder dar frutos de alguien que es llamado. El que es llamado a servir a Dios va a dar fruto, pero el que no es llamado a servir a Dios no va a dar frutos. Escuchen. Agradezco a Dios, hermano Lalo, que haya escuelas donde enseñan la palabra y tengan la intención de formar siervos de Dios. Eso es bueno, gloria a Dios. Pero si de entre todos esos que están como estudiantes alguien no es llamado, así sea el director, así se sepa toda la homilética, la hermenéutica, la escatología, toda la teología, si no es llamado, no va a dar frutos de alguien que es llamado. El apóstol Pedro era alguien ignorante según la Biblia, era alguien del vulgo, sin letra, era alguien que la gente lo decía, como estos que no estudiaron, hablan de esa forma, hablan de esa forma simplemente porque alguien los llamó. Y ese alguien se llama el Dios Todopoderoso. Le dio su palabra, le dio su respaldo. Con la sombra de Pedro se sanaban enfermos. Hermano, esto no se trata de cuánto estudio, aunque estudie. Esto se trata de si lo llamaron o no lo llamaron a servir a Dios. Y le digo algo, agradezco a Dios y le doy gloria a Dios. Y no hablo en la carne, no hablo como pastor, hablo en el Espíritu. Agradezco a Dios que aquí hay gente que Dios ha llamado para servirle. Déjese preparar, déjese instruir, deje que Dios lo equipe, deje que Dios lo forme, deje que Dios lo llene y deje que Dios lo envíe a hacer su obra. Y a aquel ignorante que muchos tal vez dudaban de él, ahora lo veremos sanando con su sombra, lo veremos reprendiendo demonios y la gente siendo libre, lo veremos orando por los enfermos y los enfermos recibiendo sanidad. Amén. Dios es poderoso. Amén. Pedro dijo, dame una palabra, Señor, que yo camine a ti. Le estaba diciendo, yo en mi humanidad no puedo caminar sobre el agua. Yo en mi humanidad, si piso en el agua, me hundo. Pero dame una palabra para meterme en la palabra y entonces viviendo en la palabra, mis capacidades humanas, fíjese qué tremendo es eso, no. Eso es poderoso, esto es una locura, creo que usted ni lo está entendiendo, ni lo está creyendo, no sé, hermano. Las capacidades, o cómo se explica entonces que de 100 años pudo Abraham. ¿Cómo se explica que Pedro, por la palabra que Jesús le dio, pudo caminar sobre el agua? Eso es sobrenatural. Vivir en la palabra es vivir en lo sobrenatural de Dios. Entonces, regrésame por favor, hija. Regresa. Uno antes, por favor. Gracias. Mas a la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. ¿Cómo andaba Jesús? Andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, dame una palabra, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. No le avances, por favor, regresa. Pedro sabía el poder de la palabra de Dios. Quien tiene una palabra tiene el poder de Dios. Quien tiene una palabra tiene el respaldo de Dios. El tema es cómo vivir en esa palabra. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo, ven. Y se metió en la palabra el apóstol Pedro. A mí me apasiona eso, me emociona.
y le dijo, ven, y descendió ya con la palabra, ya no en su fuerza, ya no en su capacidad, sino ahora estaba revestido de la palabra. Y dijo, y dice, y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Aleluya. Qué tremendo, qué hermosa es la palabra. Mire lo que puede hacer una palabra de Dios. Lo puede hacer caminar por lugares donde usted no piensa que hay vida. Puede hacer que ese negocio que usted tiene en su corazón resplandezca donde no hay capacidades de resplandecer. Puede hacer que el hijo, que no hay posibilidades de que venga al camino y se humille y adore al Rey de Gloria. La palabra de Dios es poder, iglesia. Viva en la palabra, no en su fuerza. Vivamos en la palabra, no en nuestra fuerza. En nuestra fuerza no nos alcanza. En nuestra humanidad no hay posibilidad. Pero en la palabra de Dios, al que cree, todo le es posible. Vivamos en la palabra. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas. Qué tremendo. Para ir a Jesús. Híjole. Pero al ver el fuerte viento, dejó de ver a Jesús. Entonces ahí tenemos una clave para andar en la palabra. No deje de ver a Jesús. No deje de confiar en Dios. Dijimos el domingo. No deje de buscar su rostro. No deje de creer que para Él no hay nada imposible. Métase en la palabra, métase, y su mente le cambiará. Lo que para usted le parece lejano, cuando usted se mete en la palabra, dirá, no es ni siquiera tan difícil como yo pensaba. ¿A alguien le gusta predicar la palabra? Anímese a predicar la palabra confiando en Dios. No en que usted estudió un bosquejo o que usted estudió toda la noche, aunque hágalo si es necesario. Pero cuando se pare en el lugar donde Dios le dará la oportunidad, confíe en que Dios hablará a través de su boca. Confíe en que usted es un instrumento de Dios aquí en la tierra para hablar su palabra y que Dios lo respaldará. Créale. Atrévase. Y cuando usted lo experimente, usted dirá, sí se siente nervios de estar ahí. Pero no es tan difícil como yo pensé. Yo pensé que yo era el que iba a hablar. Y ahora entiendo que es el Espíritu el que habla. Que solamente toma mi boca y mis mentes, mis pensamientos. Y que Él me recuerda lo que yo entiendo de Dios. Lo que se me enseñó. Y ahora solo lo expongo ante otros. Y Dios se glorifica. Y Dios sabe, la gente es bendecida. Y el enfermo es sanado. Y el cautivo es liberado. Y la gente es direccionada. No por Daniel, sino por Dios. Y usted dirá, no es tan difícil. Es difícil cuando yo lo hago en mi capacidad. Y entonces se me lengua la traba. Y digo una otra por cosa. Lo estoy haciendo a propósito, no creo. Se me lengua la traba y digo una otra por cosa. Todo lo puedo en Cristo que me Filipenses fortalece 4:13. Y está hablando uno aquí cosas que no, pero es porque soy yo. Cuando no soy yo, sino la palabra que Dios me dio, entonces, hermano, ya es Dios, ya es su palabra, ya es su presencia, ya es su gracia, ya es su respaldo, ya es su poder. Por eso, si ustedes quieren que algo ocurra cuando ministran, no tiene que ser alondra, sino Dios en alondra. No tiene que ser perla, sino Dios en perla. No tiene que ser Carlos, sino Dios en Carlos, en cada uno. Cuando eso ocurra, esta casa se llenará de la gloria de Dios. Y hasta el más incrédulo y el más duro se postrará ante la presencia de Dios y adorará al Señor. Podrá venir una gente con la mente de hacer daño, pero al sentir el contacto de la presencia de Dios, un arrepentimiento profundo caerá en su corazón y dirá, oh Dios, no sé qué estaba haciendo, yo pensaba hacer daño, pero ahora quiero adorar a Dios, quiero servir a Dios, quiero amar a Dios, denme más de ese Dios. Y yo creo que ocurrirá eso en el nombre de Jesús. Podrá venir alguien a este lugar que vino por compromiso o porque lo trajeron a fuerza, pero en cuanto sienta el contacto de la presencia de Dios, algo en su interior comenzará a ocurrir y todo cambiará. Y ahora no estará porque lo trajeron, sino
no estará porque quiere estar con Dios. Amén. Esto es la iglesia. Amén. Y oramos para que el Espíritu Santo se manifieste en la casa de Dios. Pedro entonces regresa. Dejó de estar en la palabra y empezó a andar en su fuerza. Y se empezó a hundir. Pero al ver el fuerte viento en la palabra de Dios, usted se sobrepone al temor. Usted puede ser un hombre temeroso, pero en la palabra de Dios usted ya no es temeroso. Usted es fuerte y valiente. No lo recibió eso porque creo que no sé qué, pero hermano, aquí hay gente que es temerosa por naturaleza. Métase en la palabra y verá cómo esa mujer que teme de todo, como ese hombre que teme de todo, ya no existirá más. Ahora existirá una mujer guerrera, un hombre valiente, que puede poner su confianza en Dios, que cree en Dios, que declara la palabra de Dios, que ya no declara maldición, que estás viendo por tu culpa, mira cómo le vamos a hacer, no sé qué, sino ahora cambiará su lenguaje y dirá, mi Dios pues proveerá conforme a sus riquezas en gloria. Él me dará mucho más de lo que yo creo, espero, entiendo. Estamos en sus manos, vieja, gordita, muchunga o como le diga, estamos en las manos de Dios. Antes me atemorizaba, pero ahora creo que Él interviene, ahora creo que Él proveerá y veremos su gloria. ¿Y qué cree? Por creerle a Dios, usted verá su gloria. Amén. Para mí antes era, no, la primera vez que a mí me dijeron, y fue aquí en Izcali, me dijeron, tú vas a dar la liberación del retiro. Y tú vas a acompañar al pastor que estaba en ese entonces. Ustedes, me dijo mi pastor, ustedes lo van a hacer, yo voy a estar allá viéndolos nada más. No, ya para empezar con eso dije, no, mejor que se vayan. Porque cuando tú honras a alguien, hay hasta cierto temor hacia esa persona, dices, no. Y yo estaba así, temblando, nervioso, y yo nunca había dirigido un retiro de transformación. Y yo dije, ¿qué se hace aquí? O sea, sí sé, sí entiendo, yo he servido y tengo una noción, pero nunca he estado así, casi al frente. Señor, ¿qué voy a hacer? Y entonces empezamos a orar y empezamos a pedirle a Dios, y Él oró por nosotros antes del retiro, y empezamos a creerle a Dios, y Dios empezó a manifestar, Dios empezó a glorificar, y después me dijo, tú vas a dar la liberación. Y dije, nunca he dado la liberación, yo solo sí. Cuando en bola, pues sí es bien fácil, bien sencillo entre todos, pero dirigir la liberación, yo dije, ¿cómo le voy a hacer? Y de repente yo estaba aquí, me dolía aquí, hermano, todo el vientre, los lomos me dolía porque yo nunca lo había hecho, y yo estaba ya con la lengua de fuera, y mi pastor me decía, ándale Dani, ándale, anímate, dale, y yo en el nombre de Jesús, ya estaba yo bien cansado, y de repente vino la fuerza del Espíritu, y me tomó, y empecé a reprender, y empecé a ver cómo los demonios salían de la gente, y eso me llenó más de fe y de certeza y de confianza. Y después dije, quiero volver a dar la liberación. Amén. Y en ese retiro también por primera vez me dijeron, tú vas a dar sanidad física. Pero yo ya había dado la liberación y dije, sí va. Y después dije, no era tan difícil como yo pensaba. Porque Dios te ayuda. Porque estás en su palabra, porque estás en su propósito. Así también usted, si vive en su palabra y vive en el propósito que Dios creó para usted, número uno, ese propósito es perfecto y es glorioso. Número dos, usted tiene la ayuda y la fuerza y el poder de Dios a su favor. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Qué hermoso es nuestro Señor. ¿Qué necesito para vivir en la palabra de Dios? ¿Cómo puedo vivir en la palabra de Dios? Se llama el tema. Número uno, teniendo fe. Para que la fe pueda desarrollarse en una persona, es necesario tener tiempos de comunión con Dios. Se lo dije en la oración hoy. Busque diario tener tiempos de comunión con Dios. Diario. Se lo dije hoy en la oración.
Si usted es una persona de comunión con Dios, comunión es oración, comunión es adoración a Él, comunión es alabanza. No necesita estar en un culto para alabar a Dios. Usted en su casa de repente puede dejar tantito los trastes y danzar para el Señor. Puede estar trapeando, barriendo y postrarse y decirle: Padre, gracias, te amo, te adoro, Señor, y empezar a adorarlo con todo su corazón. Número 1, necesita fe. Número 2, para poder creer la palabra de Dios es necesario que su mente sea transformada. Su manera de pensar sea transformada. Por eso nosotros, cuando hacemos un retiro de transformación, la visión que usamos en esta casa es alcanzar, transformar, equipar y enviar. Primero es alcanzar. A través de un retiro de transformación se alcanzan las almas, se lanza la red a los peces que son las almas. Número 2, se transforma la mente, el corazón. Cuando yo no permito la transformación, entonces no podré caminar con Dios. Si usted piensa y dice: yo no voy a cambiar mi manera de ser, oh, ya sé, así nací, así, mi distresa, por favor, no me siento. Dice Dios: sigue así. Y le digo algo, se lo enseñé al grupo, a mi grupo en la escuela, en el grupo que yo doy. Le dije: Dios lo ama como usted es. Dios no tiene tema. Berrinchudo, enojón, así lo ama Dios. Pero usted no va a poder caminar con Dios para lo que Él tiene para usted. Pues necesitamos que nuestra mente sea transformada. ¿Para qué, pastor? Para pensar más como Él. Imagínese. Búscame ese verso, hija. Pedro, Jesús le dice a Pedro, o les habla a todos sus discípulos, le dice: me es necesario pasar por Jerusalén y seré apedreado por los maestros, los fariseos. Y Pedro le dice a Jesús, lo llama aparte y le dice: hey Jesús, ¿qué onda contigo? No pienses así. O sea, ¿vas a entregarte a que te apedreen? No, ten cuidado de ti mismo. Jesús lo reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no piensa como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Apenas le dije a un hermano, el domingo se lo voy a enseñar a mi grupo, le dije a un hermano: algún día vas a pensar como Dios y vas a dejar de pensar como los hombres. Pero ahorita no se lo puedo compartir aquí. Fíjese. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer. ¿Padecer qué? ¿Padecer qué? Padecer mucho de los ancianos y de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto, palabras fuertes, y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle. Otras versiones de la Biblia dicen que lo reprendió. Pedro a Jesús lo reprendió. Comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera te acontezca esto. Siguiente. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro. ¿A quién dijo? A Pedro. Eres el diablo, le dijo. Quítate delante de mí, Satanás. No le dijo al diablo, le dijo a Pedro. O sea, le está diciendo: tú piensas como el diablo. Tú no tienes la mente de Dios, tú tienes la mente del diablo. Quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. No piensas como Dios. No podemos caminar así, Pedro. Tengo planes para ti, pero necesito que tú cambies tu forma de pensar. Entonces, número 1, necesito tener fe. Número 2, para poder creer la palabra, necesito cambiar mi forma de pensar, ser transformado. Número 3,
para poder vivir en la palabra, es necesario entregarme por completo a Dios. ¿Cuál es el 3? Quisiera leerle. No es que ya tengo el tiempo encima, pero vamos rápido a Juan 8. Juan 8. Juan capítulo 8. Dios mío. Se va bien rápido el tiempo aquí, hermano. Ni parece que ya van a ser las 12. Sabía que iba a haber su reloj. No, la idea es sí terminar 10, 15 por tarde. Yo estoy pensando ahorita. Aparte, Juan 8, usted, y solo las pantallas, hija, por favor, llévame Jeremías 48. Jeremías 48. Usted déjele ahí Juan 8, ahorita lo vamos a usar. ¿Sí estamos comprendiendo la palabra, iglesia? Gloria a Dios. Gracias, Señor. Hace años, yo se lo he compartido esto antes también a ustedes, quiero compartírselo otra vez esta noche. Hace años, unos 12 años tal vez, más o menos, yo se lo he compartido a usted. Cristo a mí me rescató, pues obviamente, de un mundo feo, de drogas, de alcohol. Y en ese mundo, pues, uno conoce personas pues, malas, un corazón malo, que se dedican a hacer cosas malas. Y yo conocí algunas personas que ellos se integraron a los grupos delictivos que había en ese momento. Y toda la colonia sabía que esas personas, pues, eran de ellos. Entonces matan a un amigo que fue, pues, compañero de parranda, de drogadicción. Lo matan, y cuando lo matan empiezan a lanzar amenazas de muerte y decir que no anduviéramos diciendo que ellos habían matado, cuando toda la gente, toda la colonia vio que ellos habían sido, y todos sabían. Y entonces a mí la verdad sí me movió, porque pues tuve temor y estaba en paranoia, no podía salir de la casa con confianza, no tenía paz. Yo seguía haciendo mi vida normal, pero con mucho temor. Y yo tuve la tentación por una oferta que nos hicieron para movernos de ciudad e irnos a otra ciudad, pero yo no quise hacer nada sin consultar a Dios. Yo tenía todo preparado para mudarme de ciudad, para salvar mi vida, pero dije, voy a consultar a Dios. Y me acuerdo que llegué a un culto y le dije al pastor, quiero hablar con usted. Me dice, sí, te atiendo terminando el culto. Yo le iba a decir, pastor, mire, está pasando esto, tenemos estas amenazas, yo no tengo paz, la verdad, yo me siento perseguido, yo no puedo vivir así, estoy cansado de vivir en temor. Y me ofrecieron moverme de ciudad, y yo iba a decirle eso. Cuando ese día en ese culto el pastor predica de yo dije Jeremías 48, no es Jeremías 48, y me equivoqué. Que predica viene en la Biblia una historia donde dice Johanan y un grupo de personas
van a Dios a consultarlo al Señor a través del profeta Jeremías y le dicen: mira, tal vez es 49, no sé, venimos a ti, Jeremías, porque buscamos el consejo de Dios. Eso predicó el pastor. Yo iba a buscar un consejo y la historia decía que ellos iban a buscar un consejo muy similar al mío. Y le dice: venimos a ti porque como ven tus ojos, de muchos que éramos, ahora quedamos pocos. Y venimos a ti para que tú nos digas qué hacer, porque sabemos que si atendemos a la voz de Jehová nuestro Dios, nos irá bien. Por favor, dinos qué tenemos que hacer. Y entonces Jeremías dice: ok, yo voy a orar a Dios y lo que Dios me diga, eso les voy a decir. Y entonces ellos, muy confiados, dicen: lo que Dios nos diga, eso vamos a hacer, sea bueno o sea malo, nos guste o no nos guste, a la voz de Jehová atenderemos, porque sabemos que si hacemos caso a ese consejo, nos irá bien. Sí, gracias, es 42, no 48, gracias. Y entonces Jeremías va y busca a Dios, consulta, y la respuesta de Dios a través de Jeremías para los que pedían el consejo era: quédense aquí. Yo me quería mover de ciudad, hermano, y la historia dice que Dios a través de Jeremías les dijo: quédense aquí, no se muevan. Cuando yo estaba sentado escuchando eso, dije: ¿casualidad? ¿Coincidencia? No. A donde yo me iba a ir, yo en mi desesperación, pues creo que ya está más feo, Tamaulipas. Yo me iba a ir allá. Y cuando yo estuve allá un tiempo, decían: ¿tú eres de Michoacán? No, cuidado, porque allá andan armados. Y yo les decía: pues en Michoacán escuchamos que aquí en Tamaulipas más bien está más horrible que allá. Y yo me iba a ir. Y Dios le dice a través de Jeremías a ellos: dice Dios que no se muevan, que aquí se queden y que aquí Dios los va a librar. Amén. Pero si deciden irse, el temor que ustedes tienen de lo que les va a pasar aquí, les va a ocurrir allá. Dije: no manches. Yo estaba huyendo por temor de amenaza de muerte, y Dios me estaba diciendo: quédate aquí y aquí te voy a cuidar. Pero si te vas para allá, el temor que tienes de lo que te va a ocurrir aquí, te va a ocurrir allá. Mire qué Dios tan real tenemos. Amén. No, pues ya no hay nada que preguntar, pastor. Ya me contestó Dios. El plan era así, así, así. Y Él me dijo: tranquilo. Bueno, yo en mi mente y en la fe que yo tenía, sí le creía a Dios, pero yo me quedé con temor todavía. Y dije: o sea, yo no estaba viviendo en la palabra, hermano. Ya estaba la palabra de que Dios nos iba a preservar, nos iba a guardar, nos iba a proteger, y que no nos moviéramos, y que tuviéramos confianza en que Él estaba con nosotros. Ya estaba la palabra, pero yo no podía adentrarme a la palabra porque quizá no me alcanzaba la fe, o no sé. Pero el caso es que yo sí me quedé, pero no me quedé bien. Y entonces yo seguí buscando a Dios en adoración, en oración, en la palabra. Yo meditaba en la palabra, leía la palabra y oraba a Dios. Y un día de repente, fíjese bien cómo estuvo esto. Yo estaba a orilla de la carretera, estaba leyendo la Biblia mientras estaba esperando a una persona, a un maestro. Yo estaba leyendo la Biblia, porque cada tiempo que yo tenía, en lugar de, luego en ese entonces no había tanto el celular, no había tanto redes sociales, pues no estaba uno tan contaminado. Pues en lugar de yo hacer otras cosas, yo me metí en la palabra. Y de repente Dios me lleva a Isaías 57. Y cuando estaba leyendo esa palabra de Isaías 57, literalmente, yo creo que hay personas que lo han experimentado aquí. Lo que estaba aquí
sentí como me brincó y entró dentro de mí y se apoderó de mí. Sentí esa sensación como si algo hubiera brincado en la palabra y me hubiera entrado. Y entonces ahí se acabó el temor. Isaías 51:7, hija, por favor. Isaías 51:7, proyéctame rápido. Ya vamos terminando. Regálenme 10 minutos y terminamos. Dios me dijo, quédate. Me quedé en Morelia. Pero yo vivía con temor. Entonces Dios me habla y me dice, oídme, los que conocéis justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Dije, ese soy yo. No temáis afrenta de hombre. Dije, soy yo. Ni desmayéis por sus amenazas, sus ultrajes. Sí, siguiente por favor, hasta el 10. Porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano. Pero mi justicia permanecerá perpetuamente y mi salvación por los siglos de los siglos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas, el gran abismo, el que transformó el camino en camino las profundidades del mar? No la ves avanzar. Para que pasaran los redimidos. O sea, Dios me estaba diciendo ahí, ¿no sabes quién soy yo? ¿Por qué le temes al hombre? ¿No sabes quién soy yo? Cuando yo leí eso, me vino un pensamiento y dije, ¿por qué voy a temer yo? Yo no maté a nadie, ellos sí. ¿Por qué voy a temer? Entonces vino el entendimiento espiritual, ya dejó de operar el terrenal y vino el espiritual. Y en el pensamiento espiritual uno se debe parar en su fundamento y decir, a ver, ¿yo maté? No, pues no. ¿Por qué voy a temer? A ver, ¿yo robé? No, pues no. ¿Por qué voy a temer? ¿Yo engañé? No, pues yo. ¿Por qué voy a temer? No, pues no, entonces no voy a temer. ¿Yo hice algo? No, ¿por qué voy a temer? Se activó el pensamiento del espíritu. Y entonces el pensamiento del espíritu entiende las leyes espirituales y dice, no tienes por qué huir porque no hay derecho legal para que el diablo te haga daño. Y luego en el verso, aquí lo anoté, verso 12, ahí mismo, para no leer todo y irnos muy directo. Me dice Dios a mí, yo soy vuestro consolador. Y creo que Dios también le está diciendo en esta noche a alguien. Yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Regrésame. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es? Yo me estaba parando en la palabra, hermano. Yo me estaba revistiendo de la palabra. Yo estaba pisando ya en la palabra. Se estaba yendo el temor, se estaba yendo la inseguridad, la paranoia, y estaba viniendo la confianza de Dios para mi vida. Y cuando leí eso, el siguiente pensamiento que me vino es, si ellos pudieran hacerte algo, ya lo hubieran hecho. Dije, sí es cierto. Porque esa gente no se anda con cosas. Y si eran reales, no eran alucinaciones, eran reales, eran gente mala, en serio. Y me dice Dios nuevamente, si ellos pudieran, ya te hubieran hecho algo. Hermano, se fue ahí el temor con todo. Y luego en el siguiente, ya me quebrantó el Señor. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor. Dije, no, estoy así porque el temor, porque dejé de ver a Dios como Pedro. Y vi la circunstancia. Y ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra. Y todo el día temiste, sí, me estaba leyendo Dios, mi vida. Y todo el día temiste continuamente del furor del que te aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿dónde está el furor del que te aflige? El preso será agobiado, será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, yo soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Y miren lo que me dice.
todavía para rematarme. Y en tu boca he puesto mis palabras. Dije, sí, yo vivo para predicar tu palabra, Señor. Y con la sombra de mi mano te cubrí. Dije, no, ¿qué me puede hacer el hombre? Con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión, pueblo mío, eres tú. Hasta ahí. Dije, no tengo por qué temer. Y viví sin temor hasta el día de hoy. Y tiempo después vi que se cumplió la palabra que él dijo, porque como a gusano los comerán polilla. Los fueron matando a uno por uno. Pero si yo me salgo de la palabra y vivo en mi fuerza, ya me hubieran matado en Ciudad Victoria. Ya estuviera en el cielo yo no estuviera con vida. Pero le doy gracias a Dios que me dio la capacidad de creer y que me ayudó en mi incredulidad y me dio esa palabra y aumentó mi fe y vino la certeza y dije, estoy seguro en ti, Señor. ¿Ve qué importante es la palabra? La palabra es poderosa. Termino, Juan 8, ahora sí, bien rápido vamos a ir. Juan capítulo 8. Ay, Dios mío, es que tengo que, bueno, vamos a leer muy rápido. ¿Sí está aquí? ¿Sí está aquí? Es más, para que vea que ya cierro aquí. Más Juan 8. Dice, bien rápido vamos a leer. Sí está aquí, conéctese estos minutos para terminar y se lleve toda la palabra completa. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Verso 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio. Ponga mucha atención a este contexto, porque esta historia la sabemos, pero esta historia es un contexto de algo que quiero leer. Realmente no quiero leer la historia, pero quiero que sí la leamos para que usted entienda este contexto. ¿Sí me estoy explicando? Vea este contexto. Jesús estaba en el templo, Jesús estaba enseñando y le trajeron a la mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio. Verso 4, dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, a ver, dinos, ándale, a ver, no, que muy bueno, muy sabio, a ver, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, fíjese bien, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaban en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Otra vez Jesús les habló. Fíjense bien, ese es el contexto de la mujer. Pasó toda esa escena de la mujer y Jesús se quedó ahí y seguía enseñando. Fíjense, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. La luz de la vida. Entonces, ¿quiénes? Los fariseos. Los fariseos no pensaban como Jesús, los fariseos tenían otra forma de pensar. Entonces los que no pensaban como él le dijeron, tú das testimonio acerca de ti mismo, tu testimonio no es verdadero. Fíjese bien. Respondió Jesús y les dijo, aunque yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio es verdadero, porque sé de dónde he venido y a dónde voy. Pero vosotros no sabéis de dónde vengo. O sea, no tienen ni idea de con quién están hablando, ni a dónde voy. Vosotros juzgáis según la carne. Yo, no, ahí les di una revolcada, ¿no?
vosotros juzgáis según la carne, yo no juzgo a nadie. Y si juzgo, mi juicio es verdadero, porque no soy yo solo, sino el que me envió, el Padre. Y en vuestra ley está escrito que el testimonio de dos hombres es verdadero. Siguiente. Yo soy el que doy testimonio de mí mismo, y el Padre que me envió da testimonio de mí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu Padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi Padre. Si a mí me conocéis, también a mi Padre conoceríais. Estas palabras habló Jesús en el lugar de las ofrendas, enseñando en el templo, y nadie le prendió, porque aún no había llegado su hora. Otra vez dijo Jesús, yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis, y a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo que dice que a donde voy vosotros no podéis venir? Y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Para poder comprender a Dios y estar en la palabra de Dios es necesario que nuestra mente sea transformada. Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Por eso no nos podemos entender con Dios a veces. Vosotros sois de este mundo. Ahí está una clave. Para poder vivir en la palabra de Dios es necesario salir de este mundo, del sistema, no del planeta Tierra, del sistema de este mundo. A eso se refiere, de anhelar lo que todo el mundo anhela. No, el que se entiende con Dios sabe que lo que Dios le da es más grande que lo que el mundo le puede ofrecer. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy en vuestros pecados, moriréis. Entonces le dijeron, ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo, lo que desde el principio os he dicho. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Fíjense bien. Les dijo Jesús, ¿qué verso vamos? 28. Sí, seguimos. Les dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hago. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, ¿qué pasó? Ponga atención, regresa a liga. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en las iglesias. Hay muchos, y fuera de las iglesias, muchos que creen en él. Dice Dios, qué bueno que crean, pero ahí no para la cosa. Usted quiere caminar en la palabra de Dios, no es suficiente creer. Mire, fíjese. El que sigue, ahora sí. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permaneciereis en mí, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libre? Jesús le respondió, de cierto os digo, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Para vivir en la palabra de Dios es necesario salir del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. O sea, no nos podemos entender, dice Jesús. No podemos comprendernos. Ustedes hablan una cosa y yo hablo otra cosa. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre. Vosotros hacéis lo que habéis oído.
cerca de vuestro padre? E ir se empieza a hablar fuerte. Respondieron y dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces les dijo: si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, suéltala. Y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, que digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, ahí está. El que es de Dios, ese es un último punto. ¿Cómo puedo vivir en la palabra completamente a Dios? El que no se entrega completamente a Dios no habla del mismo lenguaje que Dios. El que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Hasta ahí. Nosotros vivimos en medio de un mundo que está muy contaminado. Muchas voces, muchas distracciones, muchas tentaciones, y eso impide muchas veces que nos entreguemos completamente a Dios. Usted va bien, se va entregando y de repente algo lo saca. Vuelve a luchar, se vuelve a querer meter y entregar por completo y de repente otra cosa lo saca. Si usted se entrega completamente a Dios, usted podrá vivir en la palabra de Dios. Así que, hermanos, Dios quiere que usted y yo vivamos en la palabra de Dios. Es una gran diferencia a creerla solamente. Vivir en la palabra es lo que marca la diferencia entre un cristiano y entre otro que solo cree en la palabra. Póngase de pie, por favor, para terminar. 10:15 exactamente. Gloria a Dios. Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. No queremos que sea una más. Lo que hoy instruiste, Señor, queremos vivir en ello. Ayúdanos, por favor. A veces dudamos, a veces nos cuesta trabajo entregarnos por completo. A veces nosotros mismos estorbamos la transformación de la mente, Señor, para poder comprender como tú comprendes las cosas. Pero hoy te pedimos, Dios, sigue obrando en nosotros. Sigue quebrantando en nosotros lo que tenga que ser quebrantado. Hoy comprendemos que no queremos vivir en nuestra capacidad, pues no nos alcanzaría para alcanzar lo que anhela nuestro corazón. Aún tener su presencia, hermano, si alguien lo anhela aquí, en su condición y en su capacidad a usted no le alcanza. Necesitamos la ayuda de Dios. Y mucho menos nos alcanza lo que nuestro corazón anhela referente a una promesa que Él nos haya hecho. Necesitamos vivir en la palabra de Dios. Ayúdanos, por favor. Esta noche te rendimos nuestra vida, nuestro corazón,
nuestra voluntad. Y te pedimos desde el corazón, Dios, transfórmanos, múdanos, llénanos para poder caminar de tu mano, Dios, en el nombre de Jesús. Padre, yo bendigo a tu iglesia esta noche. Te doy gracias por aquellos que trajiste y te pido que nos permitas estar el día domingo, los que ahora estamos y los que hoy no vinieron, Señor, los que faltan por congregarse, que vienen los domingos únicamente tal vez. Padre, tráenos a cada uno para juntos ofrecerte nuevamente culto en el día del Señor, que es el domingo. Señor, permítenos seguir meditando en lo que hoy nos enseñaste, nos instruiste, pues nos interesa vivir en tu palabra, caminar contigo, Dios. Aquí estamos. Llévanos con bien. Y Señor, si alguno diezma o ofrenda, multiplica su semilla, ábrele los cielos y bendícele, Señor. Danos descanso, concédenos conforme a lo que nos enseñaste en la oración, hoy tal vez y mañana en la mañana, buscar tu rostro, tener tiempo contigo y volvernos a llenar y fortalecer. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Den un aplauso.